Amigos cuenta la historia de Hamilton Cromwell, un chico de familia adinerada que mata a sus padres para quedarse con una fortuna de $157 millones. Aprovecha que están desprevenidos en su mansión, comete el crimen y después, lejos de mostrar remordimiento, intenta echarle la culpa a su amigo para salirse con la suya. Los paralelos con la vida real son, por decirlo poco, bastante incriminantes. Bozanic y el resto de la fiscalía lo saben. Por eso insisten en que los asesinatos de José y Kitty Menéndez no fueron producto del miedo a su padre ni de la defensa propia, sino de una fantasía que Eric había alimentado y planeado durante años. Además, Bozanic repite una pregunta una y otra vez. Si los hermanos realmente sufrían abusos, ¿por qué no se fueron de la casa? Para responder, la abogada de Eric llama al estrado a la doctora Anne Burgess, quien explica que escapar de una relación abusiva no es tan sencillo como hacer las maletas e irse. Después de años de violencia, la autoestima de la víctima se va dañando y empieza a sentir que ya no puede tomar el control de su propia vida. Cada vez que intenta resistirse, el maltrato continúa, así que poco a poco deja de creer que puede escapar. Incluso puede pensar que si se va, el agresor la encontrará y todo será todavía peor. Por eso, quedarse puede parecer menos peligroso que intentar huir. A esto se suma que una relación abusiva no está hecha únicamente de maltrato. También hay momentos de cariño y conexión emocional. Esa contradicción puede hacer que la víctima dude y tarde más en alejarse, pues puede sentirse culpable por abandonar a alguien a quien quiere. Además, si la víctima depende económicamente de su abusador, puede sentir que no tiene a dónde ir ni cómo sobrevivir por su cuenta. Según la doctora Anne Burgess, eso era parte de lo que les ocurría a Eric y a Lyle. Y durante la última semana de vida de José y Kitty, esa sensación de estar atrapados y no tener una salida se hizo todavía más fuerte. José estaba furioso porque Eric había fallado en un torneo de tenis y además iba mal en la escuela. Y como castigo decidió que no se iría a una universidad lejana. Y en vez de eso, iría a UCLA, en la misma ciudad, lo que significaba que Eric tendría que dormir en casa todas las noches. Esto lo dejó destrozado. Durante años, Eric había soñado con escapar de su hogar y mudarse a los dormitorios de la universidad. Pero ahora, con ese cambio de planes, se dio cuenta de que iba a seguir atrapado en casa con su padre. Kitty, por su parte, estaba hundida en una depresión profunda y dependía cada vez más de los fármacos. Se volvió errática y paranoica. Guardaba armas en la casa y dejaba notas suicidas que sus propios hijos terminaban encontrando. Lyle tampoco estaba mejor. Tuvo una discusión muy violenta con su madre y en medio de la pelea Kitty lo acusó de ser el responsable de la infelicidad de José. Aquí vale la pena detenernos un momento en el papel que según la defensa tuvo Kitty, porque no solo habría permitido que José maltratara a sus hijos. De acuerdo con el testimonio de Lyle, ella también llegó a ser victimaria. Lyle declaró que cuando era niño solía mojar la cama debido al miedo que vivía, pero que Kitty, en lugar de consolarlo, lo obligaba a dormir en el suelo sobre las sábanas sucias. Según su relato, a veces incluso le restregaba la tela mojada en la cara mientras le gritaba que era un estúpido. También aseguró que cuando José los golpeaba con el cinturón, Kitty no intervenía. En vez de eso, subía el volumen de la televisión para no escuchar los gritos. Lyle sostuvo que cuando José les pedía que subieran a su habitación, Kitty también prefería mirar hacia otro lado, incluso si los escuchaba llorar. Pero quizá la acusación más grave contra ella fue la que hizo el propio Lyle. Según su testimonio, cuando tenía 13 años, Kitty los sometía a baños forzados en los que lo lavaba por todo el cuerpo y tocaba su intimidad. También aseguró que cuando intentaba ponerle un alto, ella explotaba y lo perseguía por la cocina con un cuchillo. De acuerdo con Lyle, fue durante esa etapa cuando comenzó a perder el cabello por el estrés. La caída era tan severa que terminó usando un peluquín. Y ese detalle se vuelve clave en la semana previa a los asesinatos. En uno de sus ataques de ira, Kitty le metió la mano al cabello, tiró con fuerza y le arrancó el peluquín que llevaba adherido a la cabeza. Pero más allá del dolor, lo que de verdad destrozó a Lyle fue la humillación, porque todo pasó frente a Eric, que ni siquiera sabía que su hermano usaba peluquín. Según el testimonio de los hermanos, ese momento de total vulnerabilidad terminó uniéndolos todavía más. Los dos acabaron envueltos en lágrimas. Y fue ahí donde Eric le confesó a Lyle que, de acuerdo con su relato, los abusos de su padre nunca se habían detenido y continuaban hasta ese momento. Lyle aseguró que quedó atónito, pues jamás había imaginado que su hermano siguiera pasando por aquello. Según su testimonio, fue directamente a enfrentar a José y le gritó que se llevaría a Eric con él a la universidad para que no volviera a tocarlo. Después lo llamó enfermo. Lyle afirmó que José respondió:
lo que haga con mi hijo no es asunto tuyo. Lyle no estaba dispuesto a dejarlo pasar, por eso amenazó con sacar a la luz el secreto familiar si José no ponía fin a los abusos. Pero en el momento en que dijo eso, tanto él como Eric sintieron que acababan de cruzar una línea muy peligrosa. Sabían quién era su padre, sabían hasta dónde podía llegar para proteger su imagen. Y también sabían que Kitty haría lo que fuera por mantener la apariencia de familia perfecta y exitosa. En su cabeza, ambos pensaron lo mismo. Sus padres se desharían de ellos antes de permitir que el secreto saliera a la luz. Según la defensa, es ahí cuando los hermanos empezaron a temer de verdad por sus vidas. Según el testimonio de Eric, esa misma noche la violencia escaló. Mientras Lyle dormía en la casa de huéspedes, José intentó entrar en la habitación de Eric. Al encontrar la puerta cerrada con seguro, comenzó a golpearla con furia mientras gritaba: "Te advertí que no le dijeras nada a Lyle". Cuando Eric finalmente abrió, José lo empujó y lo lanzó sobre la cama. Eric logró ponerse de pie como pudo y bajó las escaleras llorando hasta encontrar a su madre.